enfrentan las izquierdas. ¿Qué esperan las izquierdas? Pues yo no creo que la izquierda está desprestigiada, otra vez porque son las izquierdas, ¿no? Yo creo que hay algunas que lo han hecho muy bien y también lo han hecho, que han sido premiadas por el electorado y siguen ganando, y hay otras izquierdas que en efecto están desprestigiadas justamente por la deriva autoritaria. Entonces sigamos hablando de la pluralidad de las izquierdas y pensemos que hay algunas que tienen grandes cosas porque han devuelto, ¿no?, a América Latina una cosa que es muy importante, que es la cuestión de pensar en las desigualdades sociales, en el proyecto de generar programas educativos, Fame Cero en Brasil, la cuestión de traer proyectos de salud mucho más ambiciosos, etcétera. Entonces, si piensas en Uruguay, el Frente Amplio acaba de tener una segunda victoria, Evo Morales se reconfirma, ¿no? Y Evo Morales es un gobernante distinto a Hugo Chávez en Venezuela. No está bien hacer la analogía de que son la misma cosa, y pienso que en efecto hay diferencias en las izquierdas, y la izquierda brasileña también es una izquierda que tiene éxitos, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos que va por ahí la cuestión, ¿no? Creo que no están desprestigiadas, sino que hay algunas que tienen desprestigios por su deriva autoritaria, y eso tienes razón en subrayarlo, ¿no? Su futuro, bueno, mira, creo que lo que es importante es que los péndulos políticos existan, que seamos un continente normal en el cual haya un péndulo derecha-izquierda, porque el gobierno, la acción, la tarea de gobernar produce desgaste. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Chile, ¿no? El gobierno de la Concertación, que unía al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana, que es un centro derecha, en la misma coalición de gobierno, después de 20 años de gobernar, por primera vez, pues pierde las elecciones. Y pierde las elecciones no porque lo hayan hecho mal, en realidad entregan un Chile que está muy bien posicionado, ¿no?, que ha soportado muy bien la crisis económica. ¿Por qué pierden? Pues porque llevan 20 años gobernando y hay un desgaste en la tarea de gobernar, ¿no? Y entonces hay una posibilidad de la oposición, en este caso de Sebastián Piñera, de decir, bueno, denos la oportunidad de traer ideas frescas, ideas novedosas, de cambiar un poco el timón al timonel. Sebastián Piñera ofrece algo demasiado nuevo. La verdad es que no ofrece algo diametralmente distinto a lo que ofrece el gobierno de la Concertación, porque es en todo caso un centrista, y el gobierno de la Concertación ha sido un gobierno de centro, sobre todo, ¿no? Porque eso es lo que ha tenido la política chilena y fue una condición para la transición democrática, que hubiera moderación, mucha moderación en la política que se hacía, ¿no?, en las recetas económicas y en las recetas políticas. Esto te lo digo para decir qué pueden esperar las izquierdas, las que lo han hecho bien, bueno, que en algún punto el electorado sí lo saque del poder por el desgaste de la tarea de gobernar, pero que tengamos este péndulo normal de las democracias de alternancia en el poder, que es la normalidad democrática. Y retomando las elecciones de Chile, pues habíamos dicho que, bueno, fue el candidato que ganó, fue Sebastián Piñera. Hay interrogativas porque se les asocia mucho al antiguo régimen, porque algunos de sus integrantes colaboraron con el ex dictador Augusto Pinochet. ¿Realmente son ciertas estas afirmaciones o estos cuestionamientos? Yo creo que en Chile no existe ningún riesgo de reversión autoritaria. Piñera, él en lo personal sí se destacó en su momento por deslindarse, en su momento en el cual, digamos, en el momento en el que importaba, en los años 80, Piñera fue un empresario que, a diferencia de otros empresarios, se destacó por hacer la crítica al gobierno de Pinochet cuando era difícil hacerla, ¿no? Él colaboró ustedes recordarán, en aquel famoso campaña por el referéndum, ¿no?, cuando había que votar porque no se quedara Pinochet en el poder. Él colaboró en la campaña por el no, porque no se quedara, y pues fue un moderado desde los años 80, y no se le puede asociar directamente con la era pinochetista. Esto es una cosa que él pudo decir a su favor durante la campaña política, no solo esta, en otras que participó antes de ganar esta victoria electoral. Entonces yo pensaría que además Chile ya tiene unas instituciones democráticas lo suficientemente sólidas para no pensar que existe un riesgo de reversión autoritaria, incluso si hay colaboradores de él
que hayan participado durante la era autoritaria directamente con el gobierno de Pinochet. Chile sí es un país de instituciones sólidas, no dependen de 2 o 3 personajes que hayan participado. Ahora, uno siempre desearía, ¿no?, que personas que durante alguna época autoritaria tuvieron funciones de gobierno, pues no tuvieran el premio de regresar a la política. Pero ¿sabes qué? La democracia se trata de que todos puedan participar mientras lo hagan dentro de las instituciones y dentro del marco de la ley. De eso se trata, de la inclusión. Entonces, fíjate. Es como toda la moderación. Que estén mientras estén dentro de la ley, de eso se trata, justamente de que incluso estas personas puedan expresar sus opiniones y sus posiciones dentro de ese juego. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué podremos ahora esperar a nivel nacional y a nivel internacional de Sebastián Piñera? ¿Y cuál es el rumbo que va a tomar la política chilena? ¿Cómo puede su bagaje cultural, cómo lo va a influenciar? Porque también hemos visto que se ha cuestionado mucho de que es un empresario, le han llamado el slim chileno y demás cosas. ¿Eso cómo lo afecta y cómo afecta a la política chilena? Interesante. Yo pensaría que para México va a ser un nuevo Chile, un Chile que ya no va a tener, por ejemplo, la histórica nostalgia que tenemos con los gobiernos de la Concertación. En la política bilateral México-Chile siempre pesó el hecho de que los chilenos se habían exiliado en México, de que habíamos recibido a la viuda de Salvador Allende en el país y que por lo tanto existía una especie de deuda histórica de los chilenos con México y que por lo tanto había lazos muy especiales, incluso sentimentales, emocionales, de los gobiernos de la Concertación con México y que existía una especie de relación especial México-Chile, dada por esa historia de solidaridad compartida. Y quizá ahora, con un nuevo gobierno encabezado por Sebastián Piñera, la relación México-Chile se va a normalizar y será a través de pues los intereses compartidos que existen, ¿no?, que son muchos entre México y Chile. Yo creo que si México apuesta, como lo está apostando durante este sexenio, en una política latinoamericana, siempre he pensado que Chile es un factor fundamental con el cual se puede colaborar. El Chile de la Concertación y el Chile de Sebastián Piñera es un eslabón fundamental de nuestra política latinoamericana. Es el factor de colaboración y de coaliciones para nosotros, de alianza específica. Por el otro lado, es cierto que los gobiernos de la Concertación dentro de Sudamérica podían siempre tener una interlocución pues de manera muy natural con el resto de los gobiernos de color afín, ¿cierto? Yo no creo que el gobierno de Sebastián Piñera se vaya a radicalizar, ¿no?, hacia la derecha, ni mucho menos. Chile siempre ha tenido una posición complicada frente a sus vecinos Bolivia y Perú, ¿no? Pero ahí todo está por verse. No espero una política exterior radicalizada, pero sí creo que puede ser que haya un acercamiento importante a Estados Unidos, por ejemplo, que siempre han tenido una buena relación incluso con Lagos y con Bachelet, pero puede haber un acercamiento todavía más intenso. Y a nivel nacional, ¿cómo qué políticas o qué puede esperar la sociedad chilena? A nivel nacional, yo creo que el principal foco rojo en este momento es cómo se va a solucionar el conflicto de intereses que supone tener muchos intereses económicos dentro de la política nacional, ser dueño de Lanchile nada más y nada menos, ¿no?, y de una serie de empresas, y también ser el jefe de Estado. Es decir, ¿cómo se va a solucionar eso? Es algo que, por ejemplo, en Italia siguen discutiendo, ¿no? Entonces, creo que allí hay un tema muy importante, el tema del conflicto de intereses, que va a ser sobre todo un distractor importante si no se resuelve de temas importantes de la política nacional. Es decir, la oposición tiene que sentirse cómoda en cómo se resolvió este tema, porque si no, va a surgir cada vez que haya una discusión sobre temas importantes el tema del conflicto de intereses. Eso es algo que podemos prever desde ahora. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos esta valiosa información, y pues esperamos poder colaborar contigo en alguna otra ocasión. No, encantada, gracias a ustedes por invitarme a tener esta conversación. Muchas gracias.